Entonces, pues, ¿qué tal a todos? Aquí estamos nuevamente, Ricardo, Julio y Alejandro, para hablar de un tema que esperemos que sea interesante para ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues hoy vamos a variar un poquito. Vamos a hablar, a ver, nomás déjenme ver acá, ¿se está grabando? Sí, perfecto. Bien. Hoy va a ser un poquito como charla de opiniones. Vamos a ver si coincidimos o no. A mí me llama la atención que en otros autores, otros canales, ¿no? En YouTube y en otros lados, en Spotify, en todos lados donde se habla de temas de misterio o paranormales, donde se cree en la existencia del espíritu, ¿no? O del alma, o sea, de alguna manera, vida después de la vida también, este, que hay muchas historias por parte de la gente, algunas probablemente en serio y otras a lo mejor no tanto. Seguramente todos conocen historias de espíritus o fantasmas que fueron percibidos en los cementerios. En otros casos, y hay mucha gente, ¿no? Que cuenta historias que les pasaron a ellos, en otros dicen que les han pasado cosas, pero en las funerarias, porque a final de cuentas, pues ahí se queda varias horas, o a veces un día o más, pues el cadáver, ¿no? De la persona mientras lo velan, mientras llegan los familiares. No sé cómo sea, si sea igual allá en Estados Unidos, ahorita nos platicará Julio, pero, por ejemplo, acá en Jalisco, México, porque en otros estados de México puede ser diferente, aquí, más o menos el trámite es así. Si una persona está en el hospital y fallece, pues en el hospital algún médico tienen que hacer una revisión, así tipo forense, para determinar que sí haya sido, digamos, muerte natural, ¿no? Y que no fue, pues, un asesinato, una negligencia o alguna cosa. Eso se puede tardar varias horas, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde a veces es responsabilidad de cierto médico y resulta que ese médico no está y de aquí a que lo localizan, de aquí a que viene, o si está visitando a sus pacientes, se puede tardar ahí 4 horas, ¿no? Y en lo que, o más, y en lo que llega, bueno, ya que se hace, digamos, esa carta, mientras las personas, ¿no? Que algunas puede ser que ya tengan un servicio prepagado con alguna funeraria, pues ya le hablan a la funeraria y entonces de la funeraria ya va alguien, ¿no? Digamos, el camión, no sé, la carroza, para recoger el cuerpo, llevarlo a la funeraria. Luego, en la funeraria, pues también le hacen su tratamiento, no sé, ¿no? Que le quitan algunos, líquidos o a lo mejor material, fecal para que no huela tanto, lo preparan, lo maquillan, etcétera. Ya eso debe de tardar también algunas horas y eso cuando ya tienen un plan. Pero si se muere una persona en el hospital y los familiares no lo esperaban, pues entonces córrele, ve a ver con quién encontramos un servicio, tiene que ser rápido, y ese rápido, pues a lo mejor puede variar entre 4 y 8 horas más, y después de esas 4 u 8 horas, bueno, entonces sí ya viene la carroza, ya se lo llevan, allá lo que tengan que hacer. Yo he escuchado que el médico el que los prepara, pues ahorita no sé el nombre, el de la funeraria, se me fue. Dicen que si es un trabajo rápido se tardan 1 hora, pero si no, se pueden tardar hasta 4 horas. También ellos tienen que levantar un informe, etcétera, de cómo llegó, por qué, etcétera. Y después de eso, pues ya lo pasan al área donde lo velan, ¿no? Acá que le dicen. Y eso de lo velan, pues es que lo ponen en una funeraria. En las funerarias de acá, más o menos grandes, pues a lo mejor tienen capacidad para velar a 4, 5, 6 personas al mismo tiempo, 6 familias, vamos a decirlo así. Las chiquitas, pues seguramente son nada más de un cuarto o dos. Y entonces, pues ya maquillado, vestido y todo, lo ponen allí en el féretro, le destapan el pedacito donde se ve la cara, ¿no? Eso sí fue, digamos, muerte natural, porque si fue muerte violenta, ¿no? Y está todo golpeado, que ni con la maquillada se ve humano, pues entonces esa caja cerrada, ¿no? Féretro cerrado, el ataúd. Y pues ahí se puede quedar, digamos, 24 horas, que es lo que yo he visto normal,
No sé si alguien pague por más tiempo, pero en los servicios normales son 24 horas para dar tiempo a que llegue todas las familias, los tíos, el sobrino, el hijo, el papá, ¿no? El que viene de fuera, etcétera. Y pues se quedan, si quieren, se quedan ahí en la noche, ¿no? Llorándole, rezando. Y si no, pues el servicio se queda como hasta las 12 y a las 12 les dicen a la gente que desalojen y al día siguiente creo que abren a las 5 de la mañana o a las 7 y entonces tienen X número de horas para que ahora la funeraria no, de donde el panteón, el cementerio, ahora ellos vayan por el cuerpo o a veces la funeraria lo lleva también como parte del servicio y ya ahí pues lo llevan si es entierro normal, lo que se llama una inhumación, pues el cuerpo, el féretro va para abajo, ¿no? Está el agujero, destapan el agujero, meten el féretro, le lloran también ahí un rato y ya lo tapan y se acabó, ¿no? El que quiere quedarse ahí a dejar flores, a llorar otro rato, normalmente hay una capilla por allí también en el cementerio, si quieres ir a la capilla y si no te quedas ahí en la lápida, ¿no? El que quiera, pues a llorarle un rato ahí a platicar y se acabó. Y más o menos, es la plática rápida. Entonces, es el trayecto de el hospital, la funeraria y el cementerio. Entonces, la pregunta por aquí es, en los tres lugares hay relatos de personas que dicen, no, cuando se estaba muriendo o cuando falleció, sentimos su espíritu, lo escuchamos o hubo una manifestación. Hay otros que dicen que estando velando a la persona, perciben manifestaciones, incluso hay relatos que dicen que el mismo fallecido, el mismo difunto, estuvo presente en su velorio. Y por último, tenemos los casos de los cementerios, ¿no? Que va mucha gente, sobre todo metiéndose hasta sin permiso, ¿no? Los que quieren emociones fuertes y que se brincan y ahí andan experimentando en los cementerios, sobre todo en las ciudades chicas o en los pueblos, donde a lo mejor tienen menos vigilancia y es más fácil meterse que porque van a ver qué emociones fuertes se encuentran y que han visto espíritus de personas. Entonces, cierto o falso, y entonces, ¿dónde se ven más? ¿En los hospitales, en las funerarias o en los cementerios o panteones? Entonces, ¿qué será? Vamos viendo. ¿Tú qué opinas, Ricardo? Sí, pues sí, son lugares como muy típicos, ¿no? Para este tema de lo paranormal, por cuestiones históricas y por los sucesos que han ocurrido ahí dramáticos, violentos. Ujú, Entonces sí se prestan a historias y más en la antigüedad por temas de guerra, por temas de saqueo, por temas de diversos, ¿no? De conquista. Entonces sí hay ese tema, por ejemplo, con los hospitales, ¿no? De las voces, de las sombras, de los gemidos, de las apariciones, de, de los mismos pacientes que ahí quedaron, de antiguos médicos que también ahí anduvieron rondando y haciendo dagas ujú, y que de alguna manera sacrificaron a pacientes por el mismo tema de experimentar. ujú, Entonces, pues se dan todas esas historias, pues de la misma gente que estuvo ahí, que conoció esos casos y que de alguna manera pues se volvieron historias o mitos, aunque muchas veces no está documentado nada de esto, ¿no? Simplemente es como parte del Vox Populi ahí de la tradición oral. sí. Y, y pues sí, digamos el Panteón pues es un lugar pues ya muy socorrido por todas estas historias, también por las mismas, digamos que la parte común es eso, ¿no? Los sucesos que se hayan derivado en el lugar y luego ya todo el folclore que hay alrededor en cuanto a lamentos, figuras, sombras, situaciones que la gente por el mismo dolor, por la misma circunstancia, por la predisposición que también ya llevan, es decir, el miedo que les da a estos tipos de lugares, pues también ya es una predisposición a querer ver o a ver o a imaginar, y bueno, derivado de lo que perciban, pues ya se generan las historias también, ¿no? Digo, no descarto que haya sucesos reales de manifestaciones de este tipo,
porque también hay fenómenos físicos y bueno, ya condiciones reales, pero mucho también es del imaginario. Y obviamente, como comentas, las funerarias, pues también es un como lugar común, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí hay ese tema de, incluso de los olores, ¿no? El simple olor también de los lugares son muy característicos y ya también conlleva una sensación ahí interesante, ¿no? Ujú. Entonces, eso también incluso también, ya ves que las antiguas escuelas, ¿no? Las que son abandonadas, que también hay casos de maestros o niños fantasmas, risas, este, Sí, cosas así extrañas, ¿no? Escrituras ahí en los pizarrones y toda esta cuestión. Incluso yo mencionaría también el tema de los, perdón, de los, ¿cómo se llaman? Donde están las monjitas también, los conventos, conventos. que también es otro lugar muy interesante que se ha dado, sobre todo por la persecución y por los abusos que ha habido. Y hay muchas historias también pues ahí está la monja, ¿no? Una que ya te hicieron película. Entonces, también hay muchas historias por ahí paranormales que también derivado de las situaciones dramáticas o, o así muy escandalosas, ¿no? Porque a veces no son ni dramáticas, sino más bien son todo un tema de abusos, de cuestiones este, normales que ya con el tiempo se volvieron paranormales. Pero sí, son lugares que guardan mucha energía de este tipo y pues obviamente mucha gente que hay derivada de eso que comento de algunas de la sugestión, otros de la realidad que perciben y que se generan esas historias. Sí, así es. Y ¿y a cuál le vas más, Ricardo? ¿Tú crees que los tres lugares son buenos candidatos o sería más lógico que en el hospital? O vamos a ver qué dice Julio y ahorita sacamos Sí, conclusiones. claro, vamos viendo qué nos comenta Julio. Julio, ¿qué nos comentas? ¿Allá sucede lo mismo en Estados Unidos? ¿Más o menos es el mismo proceso? ¿Hay alguna variación para empezar? Este, ¿Cómo ves? Bueno, en el proceso de cuando alguien se muere, por lo regular en México, es de un día al otro día. Por decir, se muere la persona hoy, ya mañana está preparada, la velan y ya la entierran como al tercer día, ¿verdad? Acá es un poco diferente porque yo creo como hay más recursos, acá se les hace el trabajo ¿cómo se llama? Como ¿Cómo un tipo embalsamarlos? embalsamiento, sí, como la taxidermia, que es conocida así, donde a la persona que muere le sacan todos los órganos, todo lo de adentro y es preparada. Entonces aquí cuando se muere una persona, por lo regular el velorio no es hasta una semana después. Primeramente tiene que pasar por peritaje, aunque haya muerto en un hospital, lo que sea, tiene que pasar por un peritaje para validar de que la causa de muerte. Eso toma algunos 1 o 2 días. En el proceso, después del peritaje, lo que sigue es extraer todos los órganos. Haz de cuenta que le sacan todo lo de adentro y lo rellenan. Es casi como el trabajo que le hacen a los animales, ¿no? Cuando te los quieres llevar de trofeo, que vas de cacería y te los disecan. Más o menos es el mismo proceso que usan acá. Y que pues también es un poquito caro, creo que cuesta más o menos todo el proceso como alrededor de entre 10,000 y 15,000 dólares. O sea, el proceso de la preparación del cuerpo, el entierro y la caja, más o menos, ya dependiendo ahí lo que tu familia quiera. Y en referencia a los lugares que son más aptos para la manifestación de eventos paranormales, yo pienso que pues en realidad sí está ahí entre los más recurrentes vendrían a ser los panteones,
las funerarias, los hospitales. Fíjate, también los hoteles están ahí en un ranking de muchos sucesos. Y lo que ven a ser como las cantinas o bares también antiguas. Ujú. Y que fíjate que todo esto, así como mencionaban, los conventos, otros lugares también es donde fueron, en una antigüedad, que fueron campos de batalla, que ahí hubo muchas muertes. Por lo regular también todo el tiempo hay eventos paranormales. Y lo que yo puedo ver ahí en eso, que aparte de las almas que se quedan ahí en pena, porque no estaban listas para morir, no se quisieron ir, también es una combinación de muchas energías negativas. Y que yo pienso que por esa razón es que en muchos de estos lugares hay manifestación de espíritus, de entidades que que no son de aquí, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor toda esa energía negativa que se maneja en esos lugares, que está todo el tiempo, pues nadie quisiera estar ahí, ¿verdad? Como víctima, ni en un hospital, ni en una escuela. Fíjate que las escuelas antiguas, por lo regular, que estaban dirigidas por la religión, también hubo muchos abusos, y también hay muchos eventos ahí paranormales. Como decía Ricardo, los conventos, porque ahí se quedan atrapadas las energías, y estas energías lo que hacen es que llaman a entidades de baja frecuencia, y que son las que llegan a habitar esos lugares, porque esos lugares, basado en la experiencia de las personas que estuvieron ahí, que fue de sufrimiento, es lo que llama a estas entidades, y por eso es que pueden habitar ahí. No, entonces no todo el tiempo son almas de personas que vivieron y que quedan como fantasmas, porque por lo regular las que son más agresivas, las que se pueden manifestar como mover cosas, como rasguñarte, como golpearte, como empujarte, por lo regular esas son entidades demoníacas que habitan esos lugares. Y las otras, por decir, las de espíritus, de personas, almas que se quedan atrapadas, es muy diferente. No tienen la fuerza para poderse manifestar de una manera más nítida en la dimensión en la que estamos nosotros. No sé si se han notado eso ustedes. Por ejemplo, a ver, un ejemplo, Julio, ahí para que quede más claro. O sea, ejemplos, podemos ver las personas que les guste seguir todo este tema, que hay muchos investigadores que van con medidores de frecuencias, con diferentes equipos, graban psicofonías, de termómetros, todo eso. Exactamente, porque eso es algo regular, que es la baja de temperatura. Sí. Frecuencias que empiezan a marcar, por decir 666, psicofonías de sufrimiento, de llantos, de mucho dolor. Eso sería el ejemplo, ¿no? de estas entidades. Y los ejemplos de almas, de personas que vivieron aquí, pero no quisieron dar ese paso hacia la renovación. Esos son más diferentes. Ellos por lo regular están en lugares específicos. Por decir, en una casa, si al señor que se murió le gustaba mucho sentarse en un sillón en específico lugar ahí de la casa, por lo regular va a haber ahí eventos paranormales, no manifestaciones, pero que no son con tanta fuerza. A lo mejor de repente ve la sombra blanca, porque esa también es una recurrencia, que cuando son personas fantasmas, vamos a decir así, cuando hay personas que tienen la capacidad de poderlos ver, así en periodos variados
que de repente volteas y ves, y por lo regular estos son sombras blancas que se parecen o que tienen la misma forma de la persona. Y cuando son entidades, por lo regular son sombras negras y que no tienen ninguna figura, simplemente es la forma antropomorfa, ¿no? Pies, manos, cabeza, pero no tienen ninguna forma de poderlo reconocer. O sea, Por lo regular son no los se le flacos. ven. ¿Cómo se llama la slim? O sea, como manchas, como... Adelante, Ricardo. No, está hablando Julio, ¿no? Sí, así, nada más, como haz de cuenta, como el hombre del sombrero, como la sombra esa que se aparece, que es una sombra flaca, negra, ¿verdad? Sombra, que se aparece por ahí, ¿no? Una vez hablamos de eso, no recuerdo cómo la llama, pero esas son las manifestaciones de lo que son entidades, que son llamadas a esos lugares por las energías de sufrimiento que se quedan ahí guardadas, porque todo, o sea, tanto pensamientos como palabras y como obras tienen una repercusión energética. Entonces, por lo regular, cuando estás en una situación de que no estás sufriendo, de que aunque estés pasando por cosas adversas, pero no estás con ese miedo, con esa negatividad, pues no pasa nada, pero conocemos que hay personas que son más dramáticas, que se empiezan o sea que les afecta mucho pasar por esto, y son las que van de alguna forma dejando esa energía. Sí, en eso de las manifestaciones, digamos, se comenta mucho, ¿no? De las experiencias, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? De gente que cuando la están operando, se mueren por unos segundos o por unos minutos, nos cuentan, ¿no? Que algunas rápidamente abandonan el cuerpo y algunas van, digamos, solas y otras van por ellos, probablemente parientes, conocidos, a ayudarles a cruzar al otro lado. Entonces es curioso, ¿no? Como algunos sí se van, digamos, rápido y otros no, otros se salen del cuerpo, pero se quedan por aquí. Incluso hay casos, ¿no? De gente que dice, pues yo vi mi cuerpo en la sala de operaciones y yo estaba arriba flotando, o algunos dicen, no, pues yo estaba al lado, así como si estuviera caminando en piso, y ahí estaba mi cuerpo y ahí estaban los médicos haciéndole la luchita. Entonces, mientras unos se van rápido, otros que a lo mejor tienen alguna atadura más a esta vida, ¿no? Algún pendiente, se quedan viendo a ver qué, aunque también hay muchos casos o leyendas que algunos se regresan y otros dicen como que los regresan, ¿no? Eso ya sería cuestión de ver, pero sí, ahí está la cosa. Ahora sí, adelante, Ricardo. Muy bien. Ok, pues bueno, creo que esos lugares, pues sí, son como muy, comunes para ese fenómeno, lo que estaba mencionando, y de alguna manera hasta lo podríamos clasificar, ¿no? Como el que es más activo paranormalmente, que es el hospital ya abandonado, obviamente por todo el sufrimiento acumulado que puede haber en esos lugares. Otro que lo podría decir como el más tradicional, que sería el panteón, pues ya que es como el lugar común, ¿no? Ahí, aunque Sí. sí hay muchos cementerios muy tranquilos, que no hay ninguna historia, porque pues ahí todos descansan en paz. Eh, digamos que otro que es así muy inquietante por su ambiente, pues es la funeraria, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque obviamente su naturaleza es el manejo directo de los cuerpos, de los cadáveres, y a su alrededor pues hay un buen de historias como la que mencionabas de quienes están ahí, incluso hay movimientos, contracciones ahí como que todavía del mismo rigor mortis que se va generando, aun cuando ya pasó mucho tiempo, pero bueno, hay momentos en que se generan eso. Y bueno, las escuelas, ¿no? Que había mencionado también. Y algunos casos que estuve ahí tratando de encontrar que son así como relevantes o que pudieran ser característicos de cada lugar.
Por ejemplo, en el en Ciudad de México hay un panteón que se llama el de Dolores, ¿Mm? y ahí, bueno, es muy famoso y hay muchas figuras ahí, ¿no? Y también, digo, figuras públicas y figuras como los ángeles que ponen ahí siempre en los mausoleos o lugares. Y, y bueno, hay muchas leyendas de jóvenes que mueren ahí, sobre todo el día de su boda. Entonces hay historias de parejas que murieron el día de su boda, que vagan buscando a su prometido. ¿Mm? Y hay muchos testigos, ¿no? Que dicen sentir una presencia fría, que ven sombras moviéndose entre las lápidas. Entonces, pues ahí está un lugar donde hay mucho ese fenómeno, ¿no? De apariciones de sombras y de presencias. Y luego en Kansas, en un cementerio, digo, también en Europa hay muchos, pero estos son los que me salieron así rápido. Y hay uno que se llama La Puerta del Infierno. Y en este cementerio está dentro de los 7 lugares más malditos del mundo. Entonces tiene una buena categoría. Y pues bueno, ahí hablan de apariciones ya muy demoníacas, de voces, que hasta incluso un árbol donde se ahorcó un sacerdote satánico se encuentra ahí, y pues obviamente a mucha gente se le ha parecido esa figura colgada. Eh, Incluso el mismo Vaticano lo ha declarado como un lugar profanado o algo así. Entonces tiene su característica, ¿no? Y de hospitales abandonados, pues hay muchos, incluso psiquiátricos, como en México, en la Ciudad de México, que está el de La Castañeda, pero en Estados Unidos, en Kentucky, hay un sanatorio que se llama Waverly Hills. Y bueno, en este había muchos enfermos de tuberculosis en el siglo XX, y se dice que es uno de los lugares más embrujados del mundo. Se estima que alrededor de 60,000 personas murieron ahí, y obviamente pues que todos sus fantasmas o todas sus esencias ahí siguen deambulando, ¿no? Entonces, los fenómenos que se dan ahí son que las luces se encienden solas, que hay sombras en los pasillos. Ahí está un famoso cuarto, el 502, donde se dice que una enfermera se suicidó, y pues también es una atracción para la gente que va. Y ya ha aparecido en varios programas, como Las Aventuras de los Fantasmas o de Los Cazadores de Fantasmas. Entonces también ya es un lugar muy famoso. En Italia también está otro que es un psiquiátrico en Parma, y ahí pues hicieron muchos experimentos, ¿no? Lo que mencionaba, que muchos sufrieron a raíz de experimentar para lograr supuestamente curar o entender ciertas enfermedades. Y bueno, pues ahí hubo muchos pacientes que fallecieron por experimentar con ellos. Y pues obviamente los fenómenos que más se escuchan pues son los gritos, los llantos, el arrastre de cadenas en los pasillos. Incluso mucha gente ha capturado voces pidiendo ayuda. Ajá. Y bueno, son como que los sucesos que de alguna manera son muy generales, ¿no? En este tipo de lugares. Por ejemplo, en las funerarias hay una en Kentucky también, le llaman Mackey Music World, que ahora es un lugar de música, pero antes en ese local fue una funeraria y un matadero. Entonces, pues todavía peor, ¿no? Ahí hay más energía acumulada, y se dice que hay muchos espíritus, bueno, que hay particularmente un espíritu de una joven que fue asesinada y que está permanente ahí en este lugar, ¿no? Es así como la principal característica. Y bueno, reportan los dueños que se azotan puertas o se cierran solas, que hay risas así medias diabólicas e incluso apariciones. Obviamente todo esto de apariciones pues son sombras, son siluetas, y incluso se habla que podría ser un portal al infierno el sótano, ¿no? Entonces ese sótano está así como clausurado para que no se vayan a ir. Y en Argentina hay una funeraria que se llama Villaguay, y aparecen los nombres porque me imagino que ya están muy conocidos, y esto también les da cierta publicidad, ¿no?
Ujú, Y ahí los trabajadores, pues bueno, aseguran que los cadáveres se mueven solos, ¿no? Por las noches. ujú. Entonces, ahí tienen ese espectáculo todas las noches para quien quiera visitarlo. Y pues también se han visto sombras, se escuchan susurros cerca de los ataúdes. Y ahí, dice que hay un caso de un famoso, que un empleado vio un cuerpo sentado en la morgue y, pues lo estaba observando, ¿no? Entonces me imagino que también son los actos reflejos y que de repente suceden y pues ya pueden asustarlos, ¿no? Porque sí, también hay fenómenos físicos provocados de la misma naturaleza que provoca esas reacciones y pues bueno, pues a quién no va a asustar a alguien que ya está muerto, verlo levantarse y sentarse, ¿no? Pues sí. Ujú. Y entonces, bueno, hay cosas que se pueden explicar y otras que de plano no tienen explicación como todo. Y, y de las escuelas embrujadas, pues en España hay una que se llama la Villa de los Niños, que también fue un antiguo orfanato. Volvemos al tema de los lugares con niños y así, como aquí está el Cabañas, que también tiene algunas historias interesantes. Y bueno, pues ahí que los niños sufrieron mucho de abusos, como solía suceder. Y se escuchan risas infantiles, pasos, llantos en los salones que están vacíos. Y algunos investigadores han ido a captar esas psicofonías y pues sí, también hay mucha evidencia de pedir auxilio, ¿no? De ayuda. Y bueno, así hay varios casos, ya algunos más fuertes con poltergeist ahí en Pontiac, en Illinois, donde ya los pupitres se mueven solos, hay voces de niños que están cantando en un auditorio vacío, pues ahí ellos siguen dando el show. Y hay una entidad llamada Mary, una niña fantasma que empuja a la gente. Entonces ahí vas y pues órale, de repente te dan un empujón. Y en Chile hay un sanatorio, así ya por último, para darles también oportunidad de opinar y comentar otros casos. Hay un sanatorio que se llama Limache y también pues está abandonado, y ahí se practicaron exorcismos y lobotomías. Entonces pues obviamente hay cosas tan fuertes que se hicieron que pues obviamente conservan esa carga, ¿no? De energía. Y pues se han grabado desde caras en las ventanas, se han escuchado gritos. O sea, ya incluso hasta un equipo de televisión entró ahí y pues salió corriendo, ¿no? Después de todo de lo que escucharon, incluso que algo los tocó. Entonces, pues imagínate o imagínense que salieron despavoridos de ese lugar, pero pues sigue estando ahí ese lugar, disponible para la gente curiosa y los que se atreven, ¿no? A permanecer ahí para buscar evidencias. Y bueno, pues, sería todo por el momento. Muy bien, ahorita que te estaba escuchando, me hizo muy interesante, dos cosas. Fíjate, sobre los hoteles que también mencionaste, por ahí en la semana, creo que en estos últimos 7 días, por ahí liberé yo un video, ¿no? De esos que se hacen rápidos, con inteligencia artificial, sobre el hotel Stanley allá en Estados Unidos. No me acuerdo en cuál estado de Estados Unidos es, pero es el hotel que tomaron como modelo para la película del Resplandor de Stanley Kubrick, ahí donde salió Jack Nicholson, ¿no? Hace muchos años, en los 70s. Y dicen que ese fue por una experiencia, ¿no? Que cuando estaba joven Stephen King, que fue el que hizo el libro, y después del libro salió la película, que durmió en un cuarto, no me acuerdo si era el 207 o qué número, pero que le tocó a él ahí vivir una experiencia. Dicen que ahí se murió una de las señoras que hace el aseo y la limpieza, no me acuerdo cómo se llaman, tienen un nombre, y que se les ha parecido a algunas personas y que sigue acomodando cosas, ¿no? Que a veces a los que les toca ese cuarto, llegas tú por decir algo, dejas tu maleta abierta, te echas un sueño y cuando despiertas, pues que ya tienes ahí acomodada la ropa, ¿no? Los calcetines, donde van y todo, y tú dices, ¿qué pasó? Y bueno, en esos casos me quería dar risa porque cómo depende, mezclando esto con temas, si tú quieres, de emprendimiento y hasta de turismo, como unos hoteles no se enteren, ¿no?
que no sepan que aquí hay fantasmas o que se murió alguien, porque nos puede afectar y luego no quieren venir. Mientras que otros hoteles hasta te lo venden como novedad, ¿no? De no, tú vente aquí a las 12 de la noche y hacemos un recorrido. En ese hotel Stanley dicen que hay gente que se hospeda nomás para vivir la experiencia, ¿no? De que les den el tour en la noche ahí en 2 o 3 cuartos y otro lugar donde dicen que se aparecía una pianista porque antes era como un bar. Entonces, como mientras unos lugares que no se enteren, otros, al contrario, ¿no? Venga para que conozca. Sí, claro. Eso, Oye, y es la habitación 237. Y, y pueden decir, oye, pues esta está automatizada, ¿no? Ya tiene sí, Internet de las cosas, ya tienes ahí optimizado todo. ya tienes todo montado, ¿no? Sí, Si no viene el fantasma, presiona el botón, ¿verdad? Para que se empiecen a mover las cosas. así Ahora, es. volviendo a los lugares de que hospital, funeraria y cementerio, ahora voy a platicar unos casos, no quiere decir que sean ciertos, obviamente no me consta porque yo no estuve, los he escuchado en internet, pero me han parecido interesantes, ¿no? Entonces, si la gente dice, este no es cierto, pues que lo diga, si dice no, sí es cierto, que lo diga, y si ha vivido una experiencia parecida, pues también que lo diga, ¿no? Yo, por ejemplo, en hospitales, esos me los creo más. Para mí los hospitales, pensando en almas o espíritus, pues es como un aeropuerto, ¿no? Porque mientras unos nacen, otros se mueren. Entonces, mientras unas almas llegan, otras se van. Entonces, yo creo que los hospitales, activos o abandonados, pues sí, es un lugar, es como un portal, pero debería ser un portal temporal, porque la gente que llega, pues ya vino a este mundo, ¿no? Y si ya nació, pues al rato se llevan al bebé y entonces ese bebé ya se fue a vivir su vida. Pero los que se mueren ahí, pues mueren y después van a otro lugar. Su cuerpo, pues va a la funeraria y luego al cementerio. Y el espíritu, pues a lo mejor, si no se va a lo que sigue, yo me pongo en el lugar, ¿no? De alguien recién muerto, pero que pudiera ver todavía esta dimensión, a lo mejor te daría curiosidad o quisieras comunicarte con las personas para decirle, oye, pues ya murió mi cuerpo, pero yo estoy vivo, no lloren, ánimo, y a lo mejor te daría curiosidad también de ir a ver tu propio funeral para ver quién va, ¿no? Y a ver qué hacen o todo, ya sea para agradecer tú o para decir, ve nomás este desgraciado fue el que fue el que me dio 3 balazos y aquí está como si nada en mi velorio, ¿no? Ya en el cementerio, pues yo no sé si alguien se quede a vivir a un cementerio, ¿no? Se me hace raro. Digo, no dudo y haya entidades buenas y malas por ahí, pero de que alguien se muera y que se quede en el cementerio, se me hace más extraño, ¿no? Porque aunque ahí se queda tu cuerpo, pues ¿para qué quedarte? Bueno, yo así lo veo, ¿no? Digo, pues total, en el hospital pues, son unas horas, es un ratito, en la funeraria pues es un día. Ahora lo que dijo Julio de que un día y en Estados Unidos pueden pasar, no me acuerdo cuántos días dijo. En los viejos tiempos, acá en México, estoy hablando de hace 50 años o más, también era de 3 días, ¿eh? Porque esperaban a que los parientes que vivían lejos en otros estados de la República Mexicana, pues llegaran. Entonces, antes sí era de, vamos a velarlo 3 días, ¿no? Y ya después lo enterraban. Ya ahora, por cuestión de ley, creo que a las 24 horas de que falleciste, pues ya se tiene que enterrar, pero creo que tiene que ver con cuestiones legales, ¿no? Bueno, legales y sanitarias, obviamente. Entonces, pues tengo esa duda, ¿no? Para mí, a lo mejor me equivoco, pero para mí sería más fácil a lo mejor ver un espíritu, un fantasma en la funeraria o en el hospital que en el cementerio. A lo mejor en el cementerio te encuentras otro tipo de bichos, ¿no? Del otro lado, como decía Julio, otro tipo de entidades, no sé, ahí. Yo, la leyenda más impresionante que he escuchado de funerarias, y les digo, a lo mejor no es cierto, pero yo la escuché, fue una persona que murió en México, creo que en la Ciudad de México,
murió y resulta que en su velorio nada más fue una sola persona y al parecer pues era su hermano, ¿no? Nadie más lo fue a visitar o tenía poca familia o a lo mejor no había llevado una muy buena y nadie lo iba a extrañar. El chiste es de que nada más una sola persona lo veló y fue la persona que pagó por el velorio, pagó en efectivo y todo. Cuando vino la carroza por él para irlo a enterrar ya, fue la única persona también que fue, y que ya cuando estaban por enterrarlo, que las personas le dijeron a esa persona, oiga, pues quiere acompañarnos ahorita mientras hacemos mientras destapamos, ¿no? El hoyo, por decirlo así, y que dijo, no, adelántense, vayan bajando el cuerpo, yo ahorita voy, primero voy a la capilla. Ah, bueno, adelante, ya les había pagado por anticipado. Y dicen las personas que cuando llegaron a enterrarlo, allí donde estaba enterrado, no era nuevo, sino que otras personas de la familia pues ya habían sido depositados en años anteriores y resulta que vieron que una persona que ya estaba enterrada fue la persona que les pagó y era el hermano de él. O sea que el hermano se murió primero, se fue y después vino el espíritu, no tenía quien lo rezara, el espíritu se materializó, pagó, se esperó, lo veló, fue al velorio y ahí se desapareció. Suponemos que las almas ya se fueron juntas y ahí los enterradores fueron los que se dieron cuenta porque estaba la foto del señor. Ah, mira, este es el que nos pagó. No, ya se murió hace 5 años y no, pues la impresión, ¿no? Entonces ese fue uno así, así de wow, ¿no? Si es cierto, qué bárbaro. Yo he escuchado también otras leyendas de personas que están en el cementerio y que de repente en el cementerio vienen por el recién fallecido, ¿no? Para acompañarlo a la otra vida, mientras que otros parece ser que recién se mueren y ahí mismo en el hospital los pasan para el otro lado y ya no vuelven, o si vuelven, vuelven, pero ya tiempo después por otro asunto, ¿no? Para ver cualquier situación ahí relacionada con la familia, algún pendiente, alguna herencia, por ahí tengo otro dinerito y quiero decirles, etcétera. ¿Y tú cómo ves, Julio? ¿Qué has escuchado por allá? Fíjate, les quiero contar una historia, una leyenda ahí de la ciudad de León, Guanajuato. Uh-huh. Yo cuando tenía como algunos 10, 12 años, yo tenía que pasar por un lugar que está ahí en la calle, es la 20 de enero, que está ahí en el barrio de nombre, creo que es 16 de septiembre. Son casas ya muy antiguas desde la época colonial de ahí de León, que creo que son 450 años, algo así, un poquito más. Uh-huh. Entonces ahí en esa calle 20 de enero, en la mera esquina que es con la calle Cuauhtémoc, uh-huh, ahí en ese barrio que es muy, muy cercano allá a lo que es el centro de la zona peatonal de León, Guanajuato, había un lugar que tenía todas las ventanas en la esquina, todas las ventanas cubiertas con madera y que se veía como, había huellas de que se había quemado. uh-huh. Y, o sea, aunque no supiera la historia, la leyenda de lo que pasó ahí, si ibas caminando por esa acera, por alguna razón, aunque no conocieras la historia, te hacía que te cruzara la calle y no pasara ahí exactamente por afuera. Era o sea, una energía bien pesada. Uh-huh. Bueno, lo que se dice ahí, que por ahí en la década de los 80s, a principios de 1980, falleció un brujo que era muy pesado, vamos a decir así. Para uh-huh. poner en contexto, en donde está la ciudad de León, poquito al norte, como yendo hacia Michoacán, se encuentra otro poblado, otra ciudad que es conocida como San Francisco del Rincón. Uh-huh. Y ahí en esa ciudad, que antes era muy pequeña y ahorita ya creció,
por ahí era todo el tiempo cuando te querías hacer una limpia, cuando querías un trabajo así de brujería, era a donde ibas. Ahí la gente ahí de San Francisco son conocidos como los brujos de San Pancho, San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ahí como cerquita de León, está pegada ahí a León. Entonces, la leyenda dice que uno de estos brujos falleció y ahí le hicieron su velorio en esa funeraria. Ya cuando estaba el cuerpo ahí, había pues algunas personas, porque era una funeraria pequeña, había ahí algunas personas. Dicen que ahí a la medianoche bajó el diablo, el demonio, quemó todo el lugar, se llevó el cuerpo de este brujo y mató, o sea, todas las personas que estaban allá adentro se murieron de la quemazón. Que es algo muy raro, ¿no? Porque por lo regular las construcciones allá en México son de bloque de cemento. Y fue como si haz de cuenta que los agarraron ahí con una antorcha y los flamearon a todos. Esta historia, o sea, ha estado todo el tiempo. Y también algo ahí enlazado con eventos paranormales. Ahí a unas 3 cuadras de esa funeraria es donde se encuentra el Hospital General de León, Guanajuato, que es un hospital muy viejo y ahorita ya no está en funcionamiento, pero hay personas ahí de una página de YouTube que se llama Esto Pasa en León. Ellos van y hacen ahí exploraciones en la madrugada en estos lugares y ahí o sea, tú, por lo regular vas a tener experiencias paranormales. Se ven personas, sombras caminando por afuera de lo que es el Hospital General. Y ahí en esa esquina específica donde dicen que bajó el diablo, ahí la mera verdad que no hay persona todavía que se anime a meterse ahí. Porque te digo, yo pasé por ahí, tenía que pasar por ahí todos los días, como por algunos 3, 4 meses, porque por ahí trabajaba. Y es una energía pesada que hasta te da miedo, y hasta la fecha nadie ha querido comprar esa propiedad. Sigue tapada, está quemada hasta por fuera. Por ahí si buscas en la internet, ahí creo que tiene que aparecer ahí imágenes y parte de la leyenda, que por ahí en la internet dice que fue un brujo de nombre Natividad, que era conocido como el brujo mayor ahí de San Francisco del Rincón, pero eso no es cierto. Y ahorita no recuerdo el nombre de ese brujo que falleció, porque yo lo conocía así de otras fuentes y no lo recuerdo. Dice fue Natividad Reina, pero dicen que esto sucedió hasta 1995. Y yo cuando te digo que pasaba por ahí que tenía 12, 13 años, te estoy hablando de entre 1992 y 1993. Y esto ya había pasado. A lo que dice la leyenda, esto sucedió a principios de los 80. Nada más que el nombre de la persona, de ese brujo, fue quitado porque ya no lo encuentras. Porque si supuestamente era una persona muy así pesada en el ambiente de la brujería, pero al parecer era un brujo negro, porque el mismo diablo fue a levantarlo. Sí, pero ahí si buscan, ahí puedes encontrar referencias de esa leyenda. Vamos a buscarle para ver si se las ampliamos con más detalle para otro programa. Para los que nos están escuchando fuera de México, ahorita que dijo Julio que era una persona pesada, nos referimos no a los kilos de la persona, sino que era una persona importante,
por un lado, y también cuando dices, no, esta persona está pesado, quiere decir que esa persona o sabe mucho, o es importante, o a lo mejor es importante, pero también en el aspecto malo, como decía Julio, ¿no? De cuídate de no le hagas nada porque te puede pasar algo malo, ¿no? O te manda a desaparecer o hace que no vuelvan a saber de ti o algo. Aunque también en otros aspectos la palabra pesada la puedes usar en aspecto positivo. Por ejemplo, si entre los jóvenes a lo mejor hay una reunión, ¿no? A ver quién toca mejor la guitarra y de repente ves que una persona es un virtuoso, alguien puede decir, no, este cuate está bien pesado, ¿no? Que quiere decir es muy bueno. Entonces, pesado significa o importante muy bueno o importante muy malo. Cuidado. ¿Verdad, Ricardo? Sí, así es. Así que tengan cuidado con los pesados malos. Sí. También de lo que estás mencionando, perdón, para complementarlo y ya cerrar el ciclo, Uh-huh, de los días que se tardaban en uh-huh, velar a una persona. Primero era como una especie de tradición por la familia, pero luego también era por temas de catalepsia. uh-huh. Ya ves que de repente había un fenómeno donde se disminuyen todas las capacidades vitales, tanto respiratorias como de pulso, y da la sensación de que está muerta la persona, pero en realidad está en un estado cataléptico. Y eso pues provoca que dure como el fenómeno 3 días y luego ya revive o resucita o se O, reanima o reacciona, ¿no? o reacciona. Entonces ahí empezaron a hacer eso. Después estaba el tema de que los enterraban y les dejaban una campanita con un hilo para que si resucitaba, si se recuperaba, pues jalaba el lacito y sonaba la campana, ¿no? Por eso dice salvado por la campana. Y uno de los casos famosos fue el de Joaquín Pardavé, que se dice que lo enterraron y cuando lo exhumaron, pues había rastros de que había arañazos y sangre en sus uñas y eso, aunque no hay nada médico documentado, pero es una historia, ¿no? Entonces nada más quería como complementar ese comentario que hiciste porque creo que sí es interesante también a quien le Sí. interese el tema, ¿no? Sí, sí, pues digamos, hace 100 años no había la legislación que tenemos ahora, ¿no? De Mm. que les hicieran autopsia, nomás se moría y se moría y a esperar unos días para que venga la familia, lo velamos y a enterrarlo. Ahora ya o te entierran o ¿cómo se llama? Cuando te hacen polvo, o te Sí, incineran. incineran. Ajá, o te incineran, ¿no? Pero en los viejos tiempos pues, no había esa legislación. Entonces, como dice Ricardo, allá en Estados Unidos, no sé si esto viene desde Inglaterra, o sea, de Estados Unidos. Ahí también si nos quiere comentar Julio, pero allá tienen la expresión de Saved by the Bell, ¿no? Salvado por la campana, que era por esto, ¿no? El cordón que les ponían en el dedo por si no estaba muerto, estaba en catalepsia, así como que se le subió el muerto, ya cuando pudiera reaccionar, pues que moviera las manos y como los pies, no sé qué era, y ahí estaba el cordón y ya hacía que sonara la campana que estaba afuera del féretro, ¿no? Para que fueran por él a desenterrarlo antes de que se muriera asfixiado. No sé si eso viene de Estados Unidos o ya desde Inglaterra, ¿no? A lo mejor se daba eso, quién sabe. Bueno, y ahí Alejandro y Ricardo, un comentario. Acá, fíjate que es algo bien recurrente en los ranchos. Así, hasta te la puedes encontrar ya en comunidades más desarrolladas, que hay cementerios familiares. O sea, te Mm, los encuentras en varias partes donde pues esas personas eran dueñas de un rancho, tenían sus tierras y pues fallecían y ujú. ahí eran sepultadas. Entonces vas y encuentras hasta 20, 30 tumbas y todos son Thompsons o Johnsons o de Smith. estas. Fíjate, hay otra historia también aquí cerca de donde vivo que se llama el cementerio de Baby Head, que es la cabeza del baby, Ujú. del niño, ¿verdad? Que Sí. esa historia dice que
era una familia de colonos alemanes, que aquí había muchos alemanes alrededor, porque eran los únicos que podían combatir a los nativos, porque también los alemanes eran muy belicosos, no eran bravos, sí, y les empezaron a dar ciudadanía para que se vinieran a vivir aquí, pero los mandaban a Texas para que ellos pelearan contra los indios. Entonces la historia dice que ya después de haber guerreado mucho, la familia de colonos alemanes ya habían matado a muchos indios, habían matado a jefes, hijos de jefes, entonces les traían ganas. Y resulta que una vez los hombres andaban fuera moviendo ganado y llegaron los indios y encontraron a las mujeres y a los niños solos. Y ahí pues, o sea, ya ves que tenían la recurrencia de cortarles el cuero cabelludo, que mostraba que habían matado a un invasor, ¿verdad? A un europeo por lo regular. Sí. Y en esta vez se fueron a los extremos, ya dado a la rencilla que traían, que decidieron cortarle la cabeza a las señoras, a los niños, pero pues lo que se hizo más cruel es que le cortaron la cabeza a un niño que tenía meses de nacido, y todas las cabezas las pusieron en estacas, en las estacas donde estaban las cercas del rancho. Y ahí pues ya se queda esa zona nombrada ahí como Baby Head, y esa zona es bien recurrente de fenómenos paranormales. Si vas ahí a lo que es el cementerio a medianoche, vas a ver, porque vas a ver algo paranormal. ¿Por qué? Porque ahí en toda esa zona hubo mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha rencilla, y pues todo, como mencionaban, ¿no? Todo eso se queda ahí grabado en la tierra, y pues se siguen manifestando ya después de muchos años. Eso estamos hablando de más de 200 años por ahí. Sí, fíjate, Julio, de eso que dices, muy interesante. Muchas personas que mueren por accidente, o sea, no por enfermedad ni por vejez, así que fueron de repente, sí, atropellados en un golpe o ahí, ¿no? Asesinados, cualquier cosa de eso, cuentan, ¿no? Que esos son los espíritus que se pueden quedar más tiempo, así porque dicen qué pasó, ¿no? Que hasta después se enteran que ya fallecieron. Es como si no se dan cuenta de que ya trascendieron. Ajá. Que fue algo así repentino. Ándale, exactamente, que fue repentino. Y otro comentario que no tiene que ver con los fantasmas ni con los espíritus, pero se me hace interesante. En muchas películas de Hollywood, eso de que algunas tribus nativas te cortaban el cuero cabelludo, yo tengo mis dudas no de que los hayan cortado, sino de cuál es el origen de esa costumbre, porque hasta donde yo sé, regresándote en el tiempo, creo que esa era una costumbre vikinga. Entonces, si los vikingos llegaron a América, ¿se quedó eso como tradición? O más bien, como los vikingos son los antecesores de los anglosajones, ¿no? Que pues eso se vino heredando hasta 1776, que llegaron los ingleses a Estados Unidos, porque ellos, o sea, al principio, que yo sepa, si me equivoco, pues ahí me corrigen, al principio ellos eran los que le pagaban a los mismos ingleses, a los alemanes y a otros por acabar con la vida de los nativos americanos, por no decir otra palabra que luego banea por aquí YouTube. Entonces ellos eran los que pagaban, y para comprobar de que los habían matado, pues les cortaban precisamente a los indígenas esa parte, ¿no? Por no llevarse toda la cabeza, pues le llevaban la cabellera. Y entonces cada cabellera era una persona, y entonces pagaban, ¿no? El gobierno, pues, inglés, de alguna manera, ya después se independizaron a los anglosajones
por ir acabando con los nativos americanos. Entonces, no se me haría descabellado, de ahí viene la palabra, que después en represalia, pues también empezaron a hacer eso los nativos americanos. Ah, tú, matas a los nativos y como prueba de que los mataste, te llevas su cabellera. Ah, pues yo, no te mato, pero te corto la cabellera, o también, ¿no? Acabo contigo y me llevo la cabellera. Entonces, porque en las películas lo hacen ver como que, los nativos americanos malos, pero se me hace que nomás fue una respuesta a lo que primero hicieron los otros. Digo, ahí lo dejo como comentario y que la gente a ver qué opina. Sí, fíjate, eso creo que se llama escalpación, el remover el cuero cabelludo. Eso principalmente, eso comenzó, como mencionabas, dice que esto pasó en Massachusetts y que lo hacían los europeos, colonos, para obtener una recompensa por cada indio que mataban. Sí. Que sabemos que llegaron muchos alemanes, irlandeses, y no recuerdo qué otro grupo que llegaron bastante en esos tiempos, llegaban por lo regular allá a Nueva York, y ya después de ahí eran acomodados, ¿no?, en los lugares donde necesitaban a esta gente, porque sabemos que estos eran bravos, eran de pelea, eran hombres grandes, y pues eran, sí, pues como decimos ahora, no, muy belicosos. Les gustaba el pleito, y eso era parte. Entonces, cuando los indios, las tribus nativoamericanas empezaron a practicar eso, fue en represalia. Sí. Porque era, o sea, como ellos pensaban a lo mejor que era la forma de quitarles algo, ¿no? Sí, era de que, ándale, dices, así acabas conmigo, entonces así acabo contigo también. Y sí, y fíjate otra cosa que hablabas de los vikingos, que también en donde están los cementerios vikingos, que por lo regular son osamentas grandes, de entre 9 y 10 pies de altura, por lo regular también ahí se dice que están malditos, porque como que cargaron mucha culpa, ¿no?, de lo que hicieron, porque por lo regular se dice que eran, al ser muy grandes y de mucha fuerza, eran agresivos, ¿no? Entonces a donde llegaban, acababan con todas las personas y no tenían ningún tipo de compasión. Entonces ahí se habla mucho por acá en estos lados que hay muchos entierros de vikingos en lo que es Utah, Nuevo México, la parte norte de Arizona. Y por lo regular las personas que han desenterrado, hay cosas, porque muchos han encontrado monedas de oro que son referentes a esa época vikinga, y pues por lo regular son perjurios, ¿no?, que llegan sobre estas personas. Es como si tuvieran algún tipo de maldición estos seres. Sí, muy interesante. Bueno, pues esperemos que hayan encontrado estos temas interesantes y los temas anexos que ya están saliendo ahorita, que a mí también me parecen muy interesantes. El saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que les platicaba ahorita yo y Julio, de que eso de cortar las cabelleras por parte de los indígenas, pues fue es para hacerte lo mismo que me hiciste a mí, ¿no? A mi pueblo. Y mucha gente, si no sabe de esto, si no escucha, se queda con la idea de que, no, los malditos fueron los nativos americanos, cuando no, ellos aprendieron de los güeros, ¿no? Por decirlo algo, de los de aquel tiempo. Como siempre, no tenemos nada en contra de los güeros de ahora, a menos que algunos todavía sigan igual de malditos, pero otros son buena gente. Y bueno, pues ahí que nos pongan en los comentarios las personas que vean después este video, ¿dónde creen que se puede ver más espíritus o a lo mejor igual?
hospitales, funerarias o cementerios, ¿no? Y ya, otros lugares como los que salieron ahorita, hoteles, o antes en casas, ¿no? Porque antes, pues ahí se moría la gente, antes de que hubiera, hospitales, pero ya desde que se crearon los hospitales, pues ahí, así como muchas personas van a que los curen, pues otros iban ahora sí que pues, a pasar sus últimos días, ¿no? Que les hicieran la luchita y pues ahí fallecían, y ya después ahí iban por el cuerpo para todo el proceso de enterrarlos. Bueno, pues espero que se diviertan en el buen sentido, ¿verdad? Aprendiendo, como seguramente por aquí, yo creo que también Julio y Ricardo se la pasaron bien compartiendo sus investigaciones y sus opiniones sobre este tema. Si quieren otros parecidos, también déjenos el comentario. Oye, me gustó, para buscar algo parecido. Y si no, bueno, pues seguimos buscando por ahí historia antigua y otras cosas. Pues no sé, ¿quieren decir algo de despedida, Ricardo, Julio? ¿O tan? Sí, no, pues nada más, gracias por acompañarnos y bueno, ahí esperamos sus comentarios. Gracias. Así es, Julio. No, pues ahí recomendarles, ¿no? A los que les gusta vivir estas manifestaciones sobrenaturales, pues ya saben a dónde ir a buscar. Sí, sobre todo si están en Estados Unidos, ya les dijo Julio dónde y cómo se llaman, y si están por Guanajuato también, que por ahí nos dejó tarea Julio para investigar, y pues en todos lados hay, ¿no? Antes cuando, por ejemplo, cuando México era parte de España, ¿no? Cuando era la Nueva España y todos esos reinos, pues era muy común que por parte de la iglesia ellos mismos fundaban el templo y luego el hospital ahí cerquitas o a un lado, y luego el hospital tenía su cementerio también ahí al ladito, ¿no? Entonces estaba todo junto ahí, todo junto con pegado. Entonces también en lugares donde hubo esto, todo junto, por eso comentaba Ricardo también de que los monasterios y todo eso, porque las monjas eran las que, bueno, también algunos padres, ¿no? Pero a veces las monjas eran las que administraban precisamente estos lugares de hospitales o relacionados con los cementerios o donde cuidaban a los niños y todo este tipo de cosas. Pues bueno, pues muy interesante. Mira, ¿sí? Alejandro, antes de irnos, se me olvidaba, aquí también lo que es muy recurrente, principalmente aquí en Texas, es de repente encontrarte con huesos o con fosas comunes, que todo esto nos vamos al tiempo de cuando fue la separación de Texas de México, que fue esa batalla del Álamo, todo eso que podemos ver ahí o buscar ahí en la historia, y que esa fue la razón de que Texas se quería separar de México, porque en México ya habían abolido la esclavitud, a lo mismo que ya el gobierno ya desde Abraham Lincoln ya también lo había abolido. Entonces en ese periodo es cuando podemos ver ahí en la historia que Texas era una república independiente, y lo era o lo fue por la razón de que el esclavismo era parte de la misma economía del Estado o de la República en ese tiempo. Y aquí sí es algo bien recurrente. Hay un amigo que conozco aquí de partes donde podemos ver muchas manifestaciones paranormales. Él ahí en un arroyo encontró unas, se pueden llamar como esposas, o lo que les ponían en el tobillo a los esclavos con una bola grande para que no pudieran correr. Ajá, el grillete. El grillete, exactamente. Él encontró 2 pares de grilletes y que son antiquísimos, son más o menos, ahí estamos hablando de por ahí finales de los 1700, principios de 1800, y que todavía no tenían cerradura y se les metía un pasador que apretaba a martillo y que era pues muy difícil. Y ahí los que me enseñó mi amigo
estaban como golpeados con una piedra, y luego él mismo en parte de su terreno encontró 2 tumbas de personas, y que pues él ahí más o menos enlaza de que esas dos personas que quedaron ahí eran a lo mejor los esclavos que se habían podido escapar, de los que encontraron ahí los grilletes, y es algo bien recurrente, y por lo regular es donde hay estas manifestaciones, y uno dice, pues, ¿por qué ahí en mi casa asustan? O veo esto, veo lo otro, y es precisamente porque a lo mejor encima de donde está esta casa más moderna, a lo mejor hay fosas comunes de esclavos, que pues en aquellos tiempos eran ranchos, ¿no? Todas las zonas. Sí, donde hubo más dolor, ¿verdad? Más sufrimiento, a lo mejor hay más manifestaciones. Ojalá y también funcione al revés, que haya lugares que fue donde mucha felicidad y que cuando estés por ahí, pues sientas la buena vibra, ¿no? Ojalá. Yo pienso que sí, porque también hay experiencias ahí más o menos aquí en donde vivo, que ahí les he comentado, y son experiencias paranormales, pero que no son negativas, sino más bien están en el otro lado. Y personas que han vivido aquí antes, yo cuando empecé a vivir aquí en esta casa me decían, hey, ¿no tienes miedo? Es que ahí asustan. No, le digo, nadie asusta. Lo único que pasa que pues me acuesto a dormir y en la mañana me levanto con conocimiento ya de los aztecas, de los olmecas, de los toltecas, y me llegan y me hablan los tlatoanis y cosas de esas, pero o sea, experiencias negativas no han sido. Entonces a lo mejor puede ser algún tipo de portal o de energía, una línea ley que se crucen donde se pueden manifestar esas entidades o estos espíritus, ¿no? Que no son negativos. Entonces ahí yo creo que sí hay de los dos lados. Muy bien. Pues bueno, ya para despedir me hiciste recordar cuando se empezó a poner mejor este canal, o yo tengo esa creencia. Alguna vez dediqué unos videos al libro de Sombras y Susurros, donde arqueólogos comparten sus experiencias, y hace poquito me enteré que ya sacaron el segundo y hasta el tercer libro. Entonces voy a ver si los adquiero, así como adquirí el primero, para comentar los casos que vengan ahí aquí junto con Ricardo y Julio. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, que descansen, que tengan buen fin de semana, y pues nos vemos en el siguiente, ¿verdad? Hasta luego. Luego.